5. Espera, un segundito, tardando un poquito más, pero está mandando, ahorita manda. Ujú. Yo les digo, para que cuando estemos live. A ver, vamos a recibir la confirmación. Disculpen el retraso, estamos en vivo. Ahora sí, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinario, modalidades de facturación en tiempos en línea. Sé que es un tema muy importante en tiempos en los que estamos viviendo, tiempos de pandemia, donde realmente bueno, es una era virtual básicamente, ¿verdad? Donde prácticamente hemos cambiado nuestra manera presencial, por así decirlo, de hacer las cosas a una forma virtual, donde la interacción física básicamente se evita. Entonces, cedo la palabra a Gelly España, quien nos va a compartir sus conocimientos y experiencias sobre el tema. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la capacitación del día de hoy. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de las modalidades de facturación en línea y las modificaciones e incorporaciones que ha tenido el sistema de facturación virtual en la resolución normativa de directorio 1020-00017. Esta resolución normativa de directorio viene prácticamente a lo que es modificar la resolución 21-2016, en la cual ya se dio vida a este sistema de facturación virtual en esta gestión precisamente, en enero de la gestión 2016, y vamos a ir viendo más adelante cuáles son esas modificaciones, qué incorporaciones tiene esta resolución y desde cuándo se ha puesto en vigencia. Debemos conocer los antecedentes. Para esto es muy importante revisar la ley 2492, desde su artículo 64 al 79. Revisar la ley 843, que es la ley que da vida a los impuestos, y en este caso al impuesto al valor agregado. La ley 164 y sus decretos supremos que vienen a reglamentar esta ley. Ya las resoluciones que hoy vamos a tocar y vamos a hacer énfasis es en la resolución normativa de directorio 21-2016, la 17-2020, y vamos a ver un poquito acerca también de las contravenciones. ¿Qué pasa con aquellos contribuyentes que de repente no estarían adecuándose a las especificaciones técnicas que la administración tributaria requiere y qué va a conllevar el no cumplir estas obligaciones? En esta diapositiva vamos a encontrar las diferentes modificaciones e incorporaciones que tiene esta resolución y como podrán ver son varias. No les vamos a dar lectura en este momento porque vamos a ir estudiando cada una de ellas en las siguientes diapositivas. Comenzamos con el artículo número 4. El artículo número 4 incorpora una palabra muy importante y esta es la palabra digital. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la resolución 17-2020, la factura o nota fiscal física o digital es la que nos va a servir para poder respaldar la transacción, ya sea compra de bienes o sea compra de servicios. También vemos en esta resolución normativa de directorio que incorporamos lo que es el comercio electrónico. Así como ven en las imágenes,
y más aún con esta situación que se está viviendo en nuestro país y en realidad en el mundo, dejamos a un lado, se podría decir, las transacciones físicas, ya no nos desplazamos hasta el establecimiento o hasta el lugar donde requerimos comprar, sino ahora también tenemos la posibilidad de practicar lo que es el comercio electrónico, las transacciones a través de Internet u otros medios tecnológicos. También tenemos en esta resolución normativa de directorio incorporaciones en el parágrafo 11 y en el parágrafo 12, en las cuales habla acerca de la obligatoriedad que tenía la resolución 21-2016. Recordemos que en el artículo 39 nos estipula este artículo quiénes están obligados a migrar de una modalidad manual a las diferentes modalidades que estaban puestas en vigencia. Ahora, con la 17-2020, además de las 6 que ya existían, tenemos la creación de nuevas modalidades de facturación, pero estas son ahora en línea. ¿Qué modalidades se han adicionado? La electrónica en línea, computarizada en línea y lo que es portal web en línea. Cuando en el parágrafo 40 vamos a ver que cuando una de las partes, en este caso, el comprador, el cliente, ya sea que haya comprado un bien o un servicio, estuviera en un lugar distinto a donde se ha realizado el hecho, entonces el sujeto pasivo, si no emite facturación electrónica o en línea, estaríamos hablando prevalorada, computarizada o manual, está en la obligación de hacer llegar en dominio del comprador el documento fiscal, en este caso la factura, antes de que llegue el plazo máximo para la declaración mensual de este cliente. Vemos en otro artículo también que vamos a modificar un parágrafo, el parágrafo 8, en el cual nos menciona lo siguiente. Si un contribuyente recibiría la visita de control tributario, en este caso el Departamento de Fiscalización, y nos vemos en la necesidad de emitir una factura, pero desconocemos los datos del comprador o del cliente, estamos obligados a emitir en ese momento una factura y ahora en la casilla de NID o carnet de identidad del comprador vamos a colocar el código 99002 y el nombre o razón social se coloca control tributario. Esta es una incorporación, una modificación que precisamente vemos en la resolución normativa de directorio que se ha puesto en vigencia en el 1 de septiembre. También vemos en el artículo 54, cuando hablamos acerca de los efectos tributarios, vemos que se ha modificado un parágrafo, el parágrafo 1 del artículo 54, en el cual nos habla acerca de qué documentos fiscales van a ser válidos y qué debemos tomar en cuenta a la hora de respaldar una declaración jurada del IVA, del RC-IVA, del IUE, y también del STI, que es en este caso para los de transporte interprovincial. Entonces, comenzamos con esas modificaciones. Nos vamos al punto número 1, en el cual nos dice que debemos tener el original del documento físico, si estamos hablando de manual, prevalorada y computarizada, y el original, o bueno, en este caso, el documento digital, si estaríamos hablando de facturaciones electrónicas o las nuevas modalidades, que en este caso son la facturación en línea. Entonces, en otras palabras, el comprador, para poder utilizar el IVA, el RC-IVA, el IUE y el STI, tiene que contar con la factura original de esa compra, si es manual, prevalorada y computarizada. En cambio, si estamos en las otras 6 modalidades, 3 electrónicas y 3 en línea, simplemente con el archivo digital es suficiente para poder respaldar una transacción. Punto número 2, vinculada con la actividad grabada que desarrolla. Esto lo encontramos en la ley 843 y más propiamente cuando hablamos del impuesto al valor agregado. Toda compra vinculada a la actividad grabada nos sirve para poder compensar, en este caso, el IVA.
Punto número 3. Acreditar la correspondencia del titular consignando su nominatividad. Entonces, toda factura, para poder utilizarla como respaldo de una transacción, necesariamente debe llevar el nombre completo o mínimamente un apellido entendible y legible de quien, en este caso, sería el sujeto pasivo, de quien es el titular del NID, para poder vincularle este gasto, en este caso, al titular del NID. Acreditar el importe de la operación. Para poder dar validez a un documento fiscal, necesitamos que el importe, ya sea en las dos modalidades, numeral y escrito, debe coincidir y debe estar plasmada necesariamente en un documento fiscal. Punto número 5, consignar la fecha de emisión y que ésta se encuentre dentro del periodo. Entonces, si estamos haciendo una declaración, por ejemplo, para el periodo septiembre de 2020, pues todos esos documentos fiscales, facturas o notas fiscales, tienen que estar dentro de ese periodo que vamos a utilizar para la declaración. No presentar tachaduras o enmiendas que afecten los numerales 3, 4 y 5. Entonces, un documento fiscal es un documento muy importante que no olvidemos que nos va a dar créditos fiscales, nos van a dar derechos ante el Estado. Por lo tanto, debemos resguardar este documento fiscal de la mejor manera y no permitir que existan tachaduras ni enmiendas que no permitan la legibilidad de estas facturas. Contar con los medios fehacientes de pago en las transacciones mayores o iguales a bolivianos 50,000. Sabemos que muchos contribuyentes en uno o varios periodos pueden tener transacciones que sean como único monto a pagar, o sea, monto al contado o con pagos parciales, pero que sean referidos a una transacción igual o mayor a bolivianos 50,000. Si ese fuera el caso, el contribuyente está obligado a respaldar esta transacción por medio de un documento fehaciente de pago emitido por una entidad financiera avalada por la ASFI. Demostrar la efectiva realización del hecho económico mediante registro de documentos y respaldos de la transacción. Esto es para todos aquellos contribuyentes que están obligados a llevar registros contables, pues entonces ellos van a demostrar la efectiva realización de este hecho económico con sus libros diarios, respaldos, libro de bancos, movimiento en su Cardex, notas de salida y todo aquello, ¿no? Comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso. Para lo que es los efectos tributarios, para que una factura pueda utilizarla un contribuyente o un dependiente también, en este caso del IRS-IVA, y poder utilizar ese crédito fiscal, necesariamente tiene que estar los datos de este sujeto pasivo que se va a ver beneficiado. Entonces, si estamos hablando del IVA, del IUE y del STI, necesariamente tiene que estar el nombre y el NID de este sujeto pasivo. Si estamos hablando de un dependiente que está sujeto al IRS-IVA, necesariamente tiene que estar sus datos, en este caso su nombre o apellido, nombre completo o mínimamente un apellido entendible y legible, y en la casilla de NID o carnet de identidad únicamente necesitamos el carnet de identidad, en este caso del dependiente, para poder utilizar ese crédito fiscal y poder compensar el IRS-IVA que se le pudiera determinar cada mes en la planilla tributaria. Nos vamos a otra modificación muy importante de esta resolución y es acerca de las exportaciones. Si el contribuyente estuviera exportando bienes personales o cantidades pequeñas, no estaría obligado a emitir lo que es la factura comercial de exportación. Ahora, en el caso de que este contribuyente ya hubiese exportado mercadería al exterior y se tiene una operación de reimportación, entonces lo único que procede es ir a la anulación de la factura por medio de lo que es el sistema de facturación virtual. ¿Ya? Entonces, ese es el único procedimiento que debemos hacer. En el caso de lo que es combustible, nos habla también esta resolución acerca de que el suministro de gasolina, diésel, en realidad de combustible, a vehículos de uso particular de circulación extranjera,
¿ya? Estos deberán emitir la factura con precio de comercialización en el mercado interno. Esa es una modificación de este artículo. Ahora, con respecto al turismo receptivo. Si el turismo receptivo se va a realizar por medio de un programa de un operador de turismo receptivo, el documento fiscal tiene que estar emitido a nombre del operador de turismo y con el NID del operador de turismo. Si fuera sin un operador de turismo, el documento fiscal en este caso tiene que estar emitido a nombre del turista con el NID del operador de turismo, y en ambas situaciones tiene que estar respaldado con la fotocopia del carnet de identidad, ya en este caso del turista. Nos vamos a otra modificación también importante y es acerca de las notas de crédito y débito. Las notas de crédito y débito debemos saber que son documentos fiscales que se emiten para ajustar el IVA. Entonces, cuando se realiza una venta, sabemos que el contribuyente, en este caso el sujeto pasivo, le paga al Estado el 13% de todas esas ventas como obligación, ¿verdad? Entonces, cuando posterior a esta venta se desarrolla una devolución o una rescisión de contrato, lo que procede es emitir una nota de crédito y débito para ajustar esta obligación que inicialmente se ha generado por la venta. Entonces, con la creación o con la emisión de una nota de crédito y débito, lo que estamos haciendo es devolverle crédito fiscal a este contribuyente. ¿Y cuál es el plazo que tiene según esta resolución? Tiene 18 meses posteriores a la fecha de la emisión del documento fiscal para poder realizar la emisión de este nuevo documento. Vámonos a lo que es el libro de compras y ventas IVA. El libro de compras y ventas IVA es una obligación que tiene todo aquel contribuyente grabado por el IVA. ¿Y qué es? Es el registro de todo lo que he comprado y todo lo que he vendido en un mes. Se lo hace por medio del aplicativo Facilito y se lo envía también. Tiene los vencimientos los mismos que las declaraciones juradas. Si termina en 0 mi declaración, yo hasta cada 13 debo enviar también el libro de compras y ventas IVA. En esta parte de la resolución nos dice que si hubiésemos encontrado un error o una inconsistencia en mi libro, lo que procede es rectificar y volver a enviar este libro. Tengo 90 días corridos desde la fecha del vencimiento para poder volver a enviar este libro de compras y ventas IVA. Estaríamos hablando de la rectificación. Ahora, si este nuevo envío se va a deber a que una declaración jurada, en este caso del formulario 200, tiene que ser rectificada, porque puedo estar aumentando o disminuyendo ventas, aumentando o disminuyendo compras. Entonces, así como hemos rectificado la declaración jurada, también procede la rectificación del libro de compras y ventas IVA. Si esta rectificación se la ha realizado en una fecha X, a partir de esa fecha, a partir de la fecha de la declaración jurada rectificada, corren 15 días corridos para poder también rectificar el envío del libro de compras y ventas IVA. Si el contribuyente se hubiera percatado o realiza posterior a estos plazos, debe solicitar la autorización al SIN, a la Administración Tributaria, para poder rectificar su libro de compras y ventas IVA. Nos vamos a lo que son las disposiciones adicionales. En esta resolución 17/2020 encontramos como disposiciones adicionales varias y son deberes formales que el sujeto pasivo o el tercero responsable, si estaríamos hablando de una persona jurídica, deben realizar. Nos vamos al punto número 1. Dice, imprimir facturas o notas fiscales por imprentas autorizadas. Esto sí estamos hablando de la facturación, modalidad de facturación manual y prevalorada. Entonces, si se dan cuenta, esto no hubiese cambiado. Normalmente es así. Cuando un contribuyente requiere de un talonario,
ya sea manuales o prevaloradas, lo que debe hacer es solicitar su dosificación y proceder a lo que es una imprenta autorizada para la elaboración del talonario. Debemos tomar en cuenta en el punto número 2 que para recoger un talonario de facturas de una imprenta autorizada, debemos cotejar la información del talonario con el certificado de activación que nos brinda, en este caso, la imprenta. La información debe ser exactamente la misma para no tener contravenciones posteriores por haber podido haber emitido una factura o de repente con un dato incorrecto, volteo de números en el número de autorización, el rango no corresponde a mi orden de dosificación. Entonces, como bien sabemos, en una imprenta trabajan personas que podrían haber cometido algún error. Entonces, para eso está el certificado de activación, que es el que se debe cotejar con el talonario antes de retirarlo de lo que es la imprenta autorizada. Emitir facturas o notas fiscales dentro de la fecha límite de emisión. Esa es una obligación para el sujeto pasivo. No se puede emitir facturas fuera de la fecha límite de emisión, salvo que existiera una resolución que amplíe la vigencia de estas facturas. En el punto número 4 tenemos emisión de facturas o notas fiscales con datos correctos y cumpliendo los aspectos técnicos. Esto es para prácticamente para todos aquellos contribuyentes, independientemente de qué modalidad estuviéramos, toda la información debe ser correcta, acorde a en este caso, a la autorización de la administración tributaria. En el punto número 5, dosificar por actividad cuando el contribuyente tiene registrado en el padrón biométrico digital 3 o más actividades. Esto es para aquellos contribuyentes que, por ejemplo, tienen computarizada la resolución 21/2016, ya nos indicaba de que después de la segunda, estaríamos hablando de la tercera, cuarta y quinta, cada una de estas actividades requiere de una dosificación por separado para cada una de esas actividades. Emitir facturas en la modalidad de facturación a la que se encuentre obligado. Para poder entender en qué modalidad estoy o a qué modalidad correspondo, debemos remitirnos a lo que es el artículo 39 de la resolución 21/2016. Reportar en el sistema de facturación virtual hasta la fecha de vencimiento del IVA la inactivación de facturas, ya. Si estamos hablando, por ejemplo, de oficina virtual, de electrónica web o electrónica por ciclos, sabemos que estas facturas electrónicas pueden tener, por algún motivo, tenerse que anular. Lo correcto es anular en el periodo en el cual se ha emitido o hasta antes de realizar la declaración jurada de ese periodo. Tener en el establecimiento el talonario de facturas o notas fiscales, eso es muy importante, pues no se puede vender un producto o un servicio si no contamos con el talonario en el establecimiento donde se están desarrollando las actividades. Contar con la resolución administrativa de autorización de dosificación de facturas para efectuar eventos públicos eventuales. Estos son, por ejemplo, conciertos o algún evento que se realice de manera muy esporádica. Entonces, este contribuyente no cuenta con IT. Procede o más bien se dirige a la administración tributaria para solicitar la autorización y la administración tributaria le emite una resolución administrativa. Entonces, sin esta resolución administrativa no se puede realizar la dosificación, por lo tanto, la imprenta no podría realizar el trabajo. El envío de libros de compras y ventas IVA por el periodo fiscal que corresponda. Recordemos que el aplicativo por el cual se manda es por el aplicativo Facilito. Todos los meses, si soy contribuyente Newton, o sea, de manera mensual, y una vez al año, de manera anual, si soy contribuyente Newton específico. Enviar en el plazo de los libros de compras y ventas IVA por el periodo fiscal o gestión anual si corresponde, y enviar los libros de compras y ventas IVA rectificados en el periodo, si corresponde también. Esto estaríamos hablando los 90 días que habíamos dicho cuando se encuentra una
inconsistencia o un error, y los 15 días si es esta rectificación debido a que la declaración jurada del formulario 200 se hubiese también rectificado. Registrar diariamente y conservar en el establecimiento el libro de ventas menores del día. Esto es para aquellos contribuyentes que tienen estas características. Venden productos que cuestan menos de 5 bolivianos y de manera tal vez masiva o reiteradas veces en el día. Cada venta debe irse registrando en un libro de ventas menores. Por ejemplo, una librería cada que vende un lápiz, un borrador, una farmacia cada que vende una aspirina o algún producto que cueste menos de 5 bolivianos, un café internet, etcétera. Muchas situaciones de muchos contribuyentes. Entonces ellos están en la obligación de llenar un libro de ventas menores del día. Al terminar el día, realizan la sumatoria y se emite el documento fiscal correspondiendo a ese día que debe, por supuesto, cotejarse con el libro de ventas menores. Ahora, en el punto 14, esto es muy nuevo, emitir facturas digitales cumpliendo con los formatos de aspectos técnicos que están en el anexo 32 y en el anexo 33. Recordemos que en la resolución B17-2020 tenemos en el final dos anexos. El anexo 32, donde vamos a encontrar todos los formatos de los documentos fiscales en línea que se van a emitir o que se están emitiendo a partir del 1 de septiembre. Y también en esa misma resolución encontramos el anexo 33, donde vamos a encontrar el detalle de todos los aspectos técnicos que deben cumplirse para lo que son las emisiones de documentos fiscales en línea. El envío de factura en línea o fuera de línea en las modalidades de facturación electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea, las tres que se han puesto en vigencia a partir del 1 de septiembre, pueden sufrir en algún momento alguna contingencia. Entonces es posible que hayan emitido facturas fuera de línea. Entonces están obligados a enviar esa información para la base de datos del SIN. El registro de eventos significativos, lo propio. Si fuera el caso de estos señores que están con estas tres modalidades en línea que se han puesto en vigencia, lo que procede es registrar el evento significativo y en el plazo establecido enviar a la administración tributaria. Anular facturas, si se da el caso, en la forma, plazos y condiciones establecidas dependiendo, por supuesto, de la modalidad a la cual pertenezcan. También tenemos lo que es informar las modificaciones a un sistema informático de facturación. Ya, este es el entendido de que si un contribuyente de repente hubiese incorporado, por ejemplo, se hubiese incorporado a la modalidad computarizada en línea comprando un sistema informático, proveedores, y desea cambiar a un sistema informático propio, por ejemplo, entonces esta modificación debe ser comunicada a la administración tributaria y, por supuesto, certificada y autorizada por el SIN. Nos vamos a ir rápidamente a hablar acerca de las modalidades de facturación. En esta diapositiva les voy a hacer recuerdo un poquito de las 6 modalidades que están en vigencia desde la gestión 2016. Y esas son la manual, prevalorada, computarizada y 3 electrónicas que teníamos ya vigentes, que son la oficina virtual, electrónica web y electrónica por ciclos. Estas 6 modalidades se han dado vida con la resolución 21-2016 desde la gestión 2016. A partir del 1 de septiembre del 2020, tenemos 3 más. Entonces, tenemos 9 modalidades vigentes actualmente en nuestro país. Y estas 3 modalidades que se han incorporado, las 3 son en línea. Entonces, están en conexión directa de Internet, ya constante de Internet. Y esas son la electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea. Nos vamos a otra modificación muy importante del artículo 94. En el artículo 94 de esta resolución encontramos
que las actividades económicas ahora tienen que estar homologadas al CAEP, que en este caso nos proporciona el INE. Deben estar adecuadas y ajustadas a deben estar homologadas al CAEP. Ahora, en el caso de todos aquellos contribuyentes, en realidad de todos los contribuyentes que realizan una actividad, deben ir hasta el 31 de diciembre a la administración tributaria para solicitar su reimpresión de lo que es su cartel de exhibición y su certificado de inscripción, ¿ya? Entonces, esto con el afán de actualizar este documento de exhibición, porque hemos tenido una resolución normativa de directorio que se ha puesto en vigencia hace muy poquito, en el cual se hace precisamente lo que les comentaba, la actualización y la homologación de todas estas actividades. El código de autorización del sistema de facturación en línea son datos alfanuméricos que autorizan la emisión de facturas. Tenemos a partir del 1 de septiembre estos términos que nos tenemos que ya ir interiorizando, que serían el CUIS, el CUFD y el CUF, ¿ya? Todo esto es solamente para las 3 modalidades que se han puesto en vigencia a partir del 1 de septiembre. Las otras 6 estarían trabajando con normalidad, como venían haciéndolo desde la gestión 2016. Para lo que es la emisión en línea, el sujeto pasivo emite en línea, ya sea de forma individual, estaríamos hablando de un documento fiscal, como también puede emitir de manera masiva documentos fiscales. Y ya les vamos a explicar en qué modalidad deberían adecuarse. Documentos digitales. Esta información, un documento digital genera información, envía información en este caso, a la base de datos del SIN, ¿ya? Y esta base de datos lo que hace es permitirle la revisión de la información tanto al comprador como al vendedor. En este caso estaríamos hablando del sujeto pasivo, que es el contribuyente, y de su cliente, que en este caso es el que hubiese comprado el bien o el servicio. Y por supuesto, la emisión de este documento digital se constituye en un documento, el cual le va a servir para fines de respaldar su transacción económica. Habíamos hablado de que al tener en este caso las herramientas electrónicas, que son la tecnología prácticamente, y poder emitir una facturación en línea, se puede contar con una situación que nos impida la continuidad de la emisión de estos documentos fiscales, y a eso se conoce como contingencia. Entonces, les repito, estamos hablando de las contingencias de las 3 nuevas modalidades que se han puesto en vigencia. Si ese fuera el caso, se va a generar un evento significativo, y este evento significativo en esta resolución normativa de directorio nos dice que la debemos enviar al SIN, debemos informar acerca de este evento significativo, que como bien les decía, es un hecho inherente a aquella dificultad que hemos tenido para la continuidad de emisión de documentos fiscales. El sistema informático de facturación en línea ya debe ser autorizado por la administración tributaria necesariamente. Eso quiere decir que si usted contribuyente nos está escuchando en este momento, no debe comprar de cualquier proveedor su sistema. Este sistema tiene que estar autorizado, certificado por la administración tributaria para poder usted recién comprarlo y desarrollar sus actividades, en este caso la emisión de facturas, de documentos fiscales. Dentro de lo que es nuestro padrón biométrico digital, nosotros tenemos el registro de las diferentes actividades. Y estas actividades no todas son similares, ni todas tienen el mismo tratamiento tributario. Entonces, existe lo que nosotros conocemos como característica especial, que es precisamente un título que le damos a las actividades que tienen un comportamiento diferente al resto para lo que es el pago de sus impuestos. Entonces, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de facturas de venta en zona franca,
facturas con tasa cero, si estamos hablando de lo que es transporte internacional de carga, recibos de alquiler, cuando estamos hablando de aquella persona que alquila un bien inmueble, las facturas comercial de exportación, sin derecho a crédito fiscal, lo que son las facturas de compra y venta de moneda extranjera, las facturas de lo que son las estaciones de servicio, las facturas de turismo receptivo, las facturas de venta de libros enfocados a lo que es la ley Óscar Alfaro 366. Entonces, todos estos contribuyentes que les he mencionado tienen un tratamiento diferente, por lo tanto, tienen una clasificación también diferente de sus facturas, en este caso, de sus documentos fiscales. Con respecto a la emisión de documentos fiscales, habíamos mencionado que la facturación en línea, que son las 3 modalidades que se han puesto en vigencia con la resolución 17/2020, nos permiten emitir facturas, ¿ya? También con características tributarias, en este caso lo que les había comentado, una clasificación diferente a los demás, una característica especial que tuviera el contribuyente y puede adecuarse tranquilamente a estas 3 modalidades. Lo que quiere decir que el que vende libros puede estar en una modalidad en línea, el que vende en una estación de servicio, el que tiene la exportación con más razón, puede utilizar el portal web, por ejemplo, ¿ya? Entonces, se adecúa. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? El anexo 32 y el anexo 33 con respecto al formato en el anexo 32 y con respecto a las especificaciones técnicas en el anexo 33 de la resolución 17/2020 que se ha puesto en vigencia el 1 de septiembre en nuestro país. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que con esta nueva tecnología, con estos nuevos, con estos emprendimientos, en realidad no es un emprendimiento, es que le estamos apostando a la modernidad en lo que es el servicio de impuestos nacionales. Aquellas personas van a notar que con el paso del tiempo ya no se van a imprimir los documentos fiscales, pues esta normativa no obliga a aquello. Pero si el cliente le exigiera de manera física su factura, en este caso, estaría el contribuyente en la obligación de otorgarle. Tendría que imprimirle y este documento debe llevar la leyenda que la normativa exige, ¿no? Este documento es una impresión de un documento digital emitido en una modalidad de facturación en línea. La información va a poder ser verificada por medio de un QR. Recordemos que desde la gestión 2016 ya manejamos lo que es el código QR, que precisamente es una nube de puntos que lee la información de un documento fiscal. Ya, entonces, con las nuevas modalidades sigue vigente este código para poder verificar la información de la factura o de la nota fiscal. Con respecto a lo que es la emisión de estas nuevas modalidades, habíamos dicho que puede emitir una factura, entonces es una factura individual, como también puede emitir facturas de manera masiva. Y tenemos como información que se pueden emitir hasta más de 1000 facturas por minuto en estas nuevas modalidades. Y la facturación electrónica en línea, que requiere necesariamente de una firma digital. La facturación computarizada puede emitir facturas también de manera masiva, pero la diferencia entre estas dos es que no requiere de la firma digital. Recordemos que la firma digital se la compra de una institución del Estado y el costo de la firma digital es de 80 bolivianos para personas naturales o empresas unipersonales y de 160 bolivianos para personas jurídicas. Con respecto a la emisión de facturas fuera de línea, esto se da en muchos contribuyentes que, por ejemplo, tenemos un contribuyente que distribuye agua, refrescos, como no vamos a dar marcas, pero en este caso podríamos hablar de agua mineral. ¿Ya? Entonces, vamos a distribuir en diferentes sectores, diferentes tiendas, distribuidores de la ciudad. Por supuesto, nuestra facturación va a ser normal, va a ser online
y vamos a poder emitir la facturación puede ser computarizada en línea o electrónica en línea de manera regular. Si yo necesitara ir a distribuir a lugares más alejados, por ejemplo, una comunidad, una provincia, Izcayachi, Pacaya o algún lugar donde de repente el internet se me pueda cortar en algunos lugares, entonces mi sistema está diseñado para seguir emitiendo los documentos fiscales, pero fuera de línea. El CUFD, que es el Código Único de Facturación Diario, es simplemente para el día, para cada día de actividad de una empresa. Pero en estos casos de contingencia, este CUFD se puede alargar hasta 72 horas, lo que me va a permitir seguir emitiendo facturas, pero como bien les decía, fuera de línea. Si ese fuera el caso, que deben haber muchos casos, por ejemplo, los que reparten garrafas, los que entregan diferentes productos a provincias, a cantones, a comunidades. Entonces, si tuvieran ese problema de no poder emitir la factura en línea, como bien les decía, su CUFD se va a alargar hasta 72 horas para zonas sin internet. También en esta resolución tenemos un artículo, el 101, que habla acerca de la obligación del que tiene la modalidad electrónica en línea de poder comprar lo que es su firma digital, su certificado digital, que solo lo emite la autoridad competente. Ya les había mencionado de los costos y esto se debe renovar cada año, lo que quiere decir que cada firma digital tiene una vigencia de 365 días. Una vez vencido este plazo, yo debo nuevamente solicitar, o más bien comprar el certificado digital y tengo hasta 24 horas de haber vencido este certificado para poder renovarlo. Rápidamente y cortito, vamos a hablar acerca de las tres nuevas modalidades de facturación. ¿Cómo sería el ciclo para poder emitir una factura y quiénes están relacionados en lo que es la emisión de una factura? Ustedes saben que emitir una factura puede demorar de repente milésimas de segundos. ¿Qué pasa cuando el comprador, en este caso, al comprador le emiten un documento fiscal bajo esta modalidad facturación electrónica en línea, en cuestión de milésimas de segundos, en tiempo real, la información va a estar cargada en la base de datos del SIN, ¿ya? Tenemos la empresa, ¿verdad? En este caso, el proveedor, en este caso, el sujeto pasivo, el contribuyente. Él emite la factura solicitando a la administración tributaria el CUFD, el quiz y solicita la información, le emite la factura y en cuestión de segundos, en milésimas de segundos, como les había mencionado, esta factura le llega al comprador. ¿Quién la autoriza? ¿Quién certifica la información? ¿Quién la lleva, quién la registra en la base de datos del SIN? Entonces, la administración tributaria, ¿ya? Y la información en tiempo real la puede conocer el comprador. Entonces, para aquellas personas que no se van a llevar físicamente, porque eso es lo que se quiere, eso sería lo ideal, ya no solicitar físicamente la factura, en este caso el comprador, el cliente, en el momento de que sale o a los días o cuando prefiera y tenga tiempo, revisa su base de datos en el portal web, va a poder encontrar la información de este documento fiscal, ¿ya? Esta modalidad, facturación electrónica en línea, es aconsejable para contribuyentes que tienen emisión masiva de documentos fiscales, ¿ya? Y, por supuesto, van a poder emitir también facturas prevaloradas, en el caso de uso de terminal aeroportuario o terrestre, y principalmente y exclusivamente es para aquellas ferias, para conciertos, para eventos de masiva concurrencia de gente. Tenemos la computarizada en línea, que prácticamente el ciclo es el mismo que el anterior. La única diferencia es que este no requiere de la firma digital.
Y lo que va a hacer el contribuyente que estuviera en computarizada en línea es todos los días solicitar su CUFD, que es el Código Único de Facturación Diario. Este señor, cada que va a realizar una venta, le pasa la información a la administración tributaria, la misma que registra, la acepta la información y la carga en la base de datos, de manera que en tiempo real el contribuyente, como el cliente, puede revisar la información de la transacción que acaba de realizar. ¿Ya? Este cliente, como bien les decía, va a poder revisar esa información, ya sea para el llenado de un formulario 200, ya sea para el llenado de un formulario 110, si es dependiente de repente, para el formulario 110, si es, por ejemplo, un profesional independiente y necesita para compensar en el 510 el IUE. Entonces, también para el 110 del servicio, perdón, del sistema tributario integrado para el transporte interprovincial. Entonces, este contribuyente va a poder proporcionar esa información en tiempo real para su cliente también. Entonces, por eso es muy importante conocer estas nuevas modalidades y conocer, por supuesto, sus virtudes para ver si es que nos vamos a adecuar desde el 1 de septiembre o desde estos meses a estas modalidades que son muy interesantes precisamente por el cargado en tiempo real de la información. Lo propio pasa con la facturación portal web en línea. La gran mayoría ya conoce esta modalidad, pero con diferente nombre. Actualmente, o más bien desde la gestión 2016, se ha puesto en vigencia una modalidad muy parecida a esta que se llamaba oficina virtual. Sigue vigente por si acaso, si los contribuyentes desean seguir emitiendo, lo pueden seguir haciendo. Pero esta modalidad viene con una información, se podría decir, más moderna, actualizada, porque ya no va a emitir esta factura, este documento fiscal, con lo que conocíamos como número de autorización. Ahora, en vez de número de autorización, vamos a tener lo que es el CUF, el Código Único de la Facturación. ¿Ya? También es en tiempo real. En el momento que se está emitiendo la factura, nosotros, en este caso los clientes, van a poder verificar la información ya cargada, ya validada en la base de datos del SIM. También algo muy importante y, ¿cómo les puedo decir?, ventajoso con respecto a lo que es la oficina virtual, es que en esta modalidad, una vez que vayamos emitiendo facturas, y si estas facturas las vamos a ir emitiendo cada vez a los mismos clientes, ya no vamos a requerir typear la información de ese cliente, porque ya va a estar el código de este cliente guardado en la base de datos de los que van a utilizar este portal web. Y también algo muy interesante, sus productos o los servicios que venden también ya van a estar cargados en una base de datos. Lo único que vamos a hacer es recuperar la información y emitir. ¿Ya? Cosa que no pasa con la oficina virtual. Los que están en la oficina virtual, si ahorita nos recordamos y viajamos con la imaginación al momento de que estamos emitiendo una factura, los de oficina virtual, cada vez que emiten una factura, tienen que typear la información del cliente al quien le van a emitir y tienen que typear la información de qué es lo que están vendiendo. Con el portal web, como bien les decía, esa información ya va a ir como a una base de datos. Entonces, simplemente vamos a ir recuperando a nuestro cliente. Se me viene a la mente un docente que brinde sus servicios a una universidad privada, todos los meses le tiene que emitir la factura. Entonces, en la oficina virtual, cada mes typea esa información a nombre de quién están emitiendo, el NID y qué materia hubiesen dado en ese momento o en ese mes. En cambio, en la modalidad portal web en línea, va a bastar que una sola vez emitan la factura, porque en las siguientes simplemente van a recuperar los datos de sus clientes y van a recuperar los datos de los productos, si en este caso se repite, por supuesto, la transacción. Los formatos, habíamos mencionado que están en el anexo 32 de la resolución 21/2016 y todo lo que es aspecto técnico está en el anexo 33 de la resolución
21-2016. ¿Ya? Tipo de sistemas informáticos de facturación en línea. Y con esto vamos a terminar nuestra capacitación del día de hoy. Los sistemas informáticos de lo que es facturación en línea, bajo lo que las modalidades que se han puesto en vigencia a partir del 1 de septiembre, son 3. El sistema propio, el sistema proveedor y el sistema que el SIN va a proporcionar, que ha desarrollado la administración tributaria para que el contribuyente pueda descargar desde la página de impuestos del SIN, ya más conocido como sistema de escritorio. En el propio es un sistema que debe ser adquirido por el sujeto pasivo, autorizado por la administración tributaria. ¿Ya? Lo propio pasa con proveedores, pero en este caso de proveedor es un sistema desarrollado por un tercero y autorizado por la administración tributaria. En el sistema de escritorio, les había comentado que la administración tributaria ha desarrollado y la administración tributaria también va a designar a los contribuyentes que van a utilizar este sistema. ¿Ya? Bueno, como políticas de la institución que en esta oportunidad, de la organización que nos ha invitado a la exposición, que es Expo Bolivia, tenemos la habilitación del micrófono para que puedan hacer sus consultas acerca de lo que es la capacitación, como también pueden hacer el uso del chat. Perfecto, muchísimas gracias, Gary, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Ha sido realmente una presentación completa, tanto para la parte de modalidades de facturación, actualización en los cambios de los parágrafos y la clasificación de facturas. Entonces, damos paso a la parte de preguntas y respuestas. En el chat de la feria nos escriben con la primera pregunta. ¿Todos pueden gozar de esta nueva normativa? Bueno, no entiendo mucho la pregunta, pero si se refiere a la posibilidad de revisar la normativa, absolutamente todos la podemos revisar. Está cargada en la página principal de Impuestos Nacionales. Una vez que ingresamos a la página principal de Impuestos Nacionales, vamos a encontrar diferentes iconos. La tercera ventanita dice normativa tributaria, y ahí es donde debemos ingresar para encontrar las resoluciones normativas de directorio, que es el caso. Ahora, si se referiría a que todos tienen que incorporarse en lo que es la modalidad en línea, no es para todos. En esta oportunidad, desde el 1 de septiembre, es para los que tengan la posibilidad de adecuarse a esta modalidad. ¿Qué quiere decir? Que tengan la disponibilidad de comprar un sistema, porque es con sistemas, en este caso un sistema informático de facturación, justamente la diapositiva nos ayuda. Tenemos que comprar un sistema de alguien que esté autorizado por la administración tributaria para poder vender y poder emitir mis facturas. Entonces, si el contribuyente está en las posibilidades y tiene un sistema que ya esté certificado y autorizado por la administración tributaria, ya está con todas las posibilidades de adecuarse a lo que es la facturación en línea. Perfecto. Nos llega otra pregunta un poco larga. Buenas tardes. Si rectifico solicitando incremento de una factura de compra que genera un formulario 521, ¿debo rectificar dentro de los 15 días el LCB? ¿O debo esperar la resolución administrativa de aceptación o rechazo para recién enviar el libro con la factura de compra que quiero incrementar? Ya. El artículo 83 de esta resolución normativa de directorio nos menciona que usted tiene 15 días para rectificar el libro de compras y ventas IVA a partir del momento en el que hace la rectificación de la declaración jurada. En otras palabras, no tiene que esperar la resolución administrativa. El momento en el que hizo la rectificación de la declaración, a partir de ahí se cuentan los 15 días. Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Gary, por ser parte de la Expo Bolivia, por traernos un tema muy interesante como lo que es la facturación en línea en esos tiempos. Bueno, nos llega una pregunta también, nos dice, ¿puede indicar cómo configuro mi facturación en la oficina virtual? Oficina virtual.
Ujú. Oficina virtual es una modalidad que ya estaba en vigencia desde la gestión 2016 y el procedimiento, los pasos son 3. El primer paso es suscribirse a la facturación oficina virtual. El segundo paso es personalizar. El paso de personalizar es muy importante porque usted va a escoger su actividad y le va a dar la característica especial si es que tuviera. Por ejemplo, sin derecho a crédito fiscal, con derecho a crédito fiscal, tasa cero, alquileres y todas las clasificaciones que habíamos visto hace un momento. Entonces, personaliza. Hagamos de cuenta que usted es una librería y que vende material escolar. Entonces, escoge la actividad y va a personalizar con derecho a crédito fiscal. Y el tercer paso ya sería la emisión de la factura, que es el cargado de una factura, pero en una computadora, porque voy a llenar la fecha, perdón, el lugar donde usted emite su factura. En mi caso sería, por ejemplo, Tarija, a quién estoy emitiendo, el NID de a quién estoy emitiendo y qué es lo que estoy vendiendo. 3 cuadernos, tamaño oficio y el precio. Y procedo a emitir la factura. Esa es la bondad de esta modalidad porque no nos exige la compra de un talonario ni la compra de un sistema informático. Utilizamos el sistema del SIM, o sea, de la Administración Tributaria. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat. Yo creo que eso ha sido todo por hoy. Nuevamente, Geli, muchísimas gracias por formar parte de la Expo Bolivia y por traernos un tema tan interesante, tan importante como lo que es la facturación en línea. Y le invitamos a todos los que están aquí presentes a pasar por el stand de Impuestos Nacionales en el pabellón de servicios y a acompañarnos más adelante en el transcurso de la semana hasta el 19 de septiembre a formar parte de todos los webinarios que estaremos ofreciendo, que sé que van a aportar bastante, tanto a su formación como persona y su formación profesional. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y a la población en general, invitarles, como bien decía Mijail, que la Administración Tributaria va a estar disponible con diferentes temas muy interesantes. El próximo tema se va a dar el día lunes a las 18 horas, entonces los invitamos a participar y conocer un poquito más de lo que es el Servicio de Impuestos Nacionales. Muchas gracias. Hasta otra. Chao, chao. Hasta luego.